Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate, como siempre. Son las 8:30 de la tarde, si nos estáis viendo pues ahora mismo, no en la redifusión. Y si os parece, os invitamos a que nos acompañéis hasta las 10 de la noche, pues hablando de Andalucía, de las cosas, cuestiones, preocupaciones, del presente, del futuro, sobre todo, que es lo que más nos interesa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra comunidad autónoma? Para eso, como siempre, estoy rodeado de los que me acompañan cada día, en este caso Juan Carlos Jiménez Laz, que ya tienes una cara muchísimo mejor que la de ayer. ¿Verdad que sí? Hay que ver lo que hace el gelocatil de 1 gramo, ¿eh? Oye, ese gelocatil con agua. Con agua, por supuesto, pedazo de pastillón, pero bueno, sí. Tremendo, estás mucho mejor. Muchas gracias, Agustín, sí. Bueno, buenas noches. Gracias a ti. Vamos a recibir a alguien que estaba invitado hace tiempo, no sé si él personalmente, pero alguien del CESIF, sí. Rafael Ruiz Cantos, del sindicato CESIF. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Rafael? Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de algo que os interesa a vosotros y a todos. Yo creo que sí, que nos interesa a toda la sociedad andaluza en este momento, toda la problemática que estamos sacando en el día a día y lo que venimos reivindicando, que es beneficio para toda la ciudadanía de Andalucía. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema y de otros muchos y Rafael nos va a acompañar. Ya viejo amigo del programa, a pesar de su juventud, don Andrés Muriel, buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, va uno cumpliendo años, ¿eh? Sí, poquito a poco, pero no. Ya tienes una semana más que la semana pasada. Claro, sí, Andrés. Ya te digo, con 28 años es que es insultante, de verdad. La mitad que algunos, la mitad que algunos. Ya dijimos, yo que lo tenía esto aquí tan oculto. Sí, oculto. Oye, ¿qué tal todo por el Día de la Razón? ¿Bien? Bueno, inmersos en este tramo ya final para las elecciones de marzo, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, el 25 de marzo, o sea que en pleno fragor prácticamente de precampaña electoral y con toda esta baraja amplísima de temas que están sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esos temas seguramente a continuación. Y Miguel Ángel Ruiz, de la Unión de Consumidores de Andalucía. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, pasando ya los días del mes de enero, ya vamos por la mitad del Se acuesta, ¿no? Para los consumidores es un horror, para todos nosotros. Sí, cuesta enero de rebajas, de gastos, de algunos incrementos de precio que se han producido de una manera bastante fuerte, por lo tanto un mes complicado dentro de una situación ya complicada como estaba, ¿no?, en la economía. Van a acabar con los consumidores, ¿eh? Van a acabar con nosotros. Esperemos que no, esperemos que alguien sobreviva, ¿no? Pero sí es cierto que están poniendo empeño en acabar, ¿eh? Sí, que hay muchas decisiones que son vueltas de tuercas a las economías domésticas y familiares y eso hace pues que muchos consumidores lo estén pasando mal. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, pero lo principal, vamos a abrir el programa con algo que ayer también comentábamos, y es la sentencia en el caso de Marta del Castillo. Vamos a hablar con Antonio del Castillo, con un padre dolido. Vamos a escuchar su voz para nosotros. Será después de estas imágenes. Esta semana hemos conocido la sentencia que condena 20 años de prisión al asesino confeso de la joven Marta del Castillo, uno de los casos sin duda más repugnantes y que más expectación mediática han levantado. Un caso que nos sobrecoge a todos no solo por el crimen, sino por la ocultación, por el secreto del paradero del cadáver. Unos acusados primero procesados, después y condenados por último, que han jugado con la vida de una familia, castigándoles con el silencio criminal después de haber asesinado a Marta. Como era de prever, la sentencia del caso Marta del Castillo no ha dejado satisfecho a casi nadie, a excepción de los procesados absueltos. Dicha solución no implica falta de culpa, de ahí la prolija exposición que se hace en la sentencia sobre el concepto de presunción de inocencia. La familia de Marta va a seguir luchando, quieren mostrar su desacuerdo, van a recurrir la sentencia, reclaman que la justicia sea más dura con el resto de implicados. La familia esperaba de este juicio dos cosas que no han ocurrido: que pagaran todos los que participaron y que se revelara de una vez por todas dónde arrojaron el cuerpo de la joven para poder sepultarlo. Ninguna de las dos aspiraciones se ha visto cumplida. Negarse a decir dónde está Marta queda sin castigo y la justicia ha sido menos justa en este caso. ¿Qué razón tienes, Almudena, en este vídeo, en esa locución? Negarse a decir dónde está Marta queda sin castigo.
Claro, es que acuérdate, además lo hemos comentado varias veces, no solamente el daño homicida que se comete sobre Marta del Castillo, sino el daño moral continuado que se infringe a la familia, ¿no? Al negarse a decir dónde está el cuerpo, al mantener ese galimatías que se ha mantenido de declaraciones y que por ende al final ha llevado a este laberinto jurídico en el que nos hemos encontrado y en el que a todos, particularmente a la familia, pero a toda la sociedad y más en particular también a la sociedad andaluza, porque somos los que lo hemos vivido más de cerca o con más intensidad, pues se nos queda una sensación de que nos están tomando el pelo, de que a lo largo de estos años en el que hemos asistido a todo este galimatía, todos estos vericuetos, todas estas declaraciones zigzagueantes, estas idas y venidas sin sentido y toda esta confusión generalizada, pues la sensación de que nos han tomado el pelo. Es decir, no tenemos la sensación de sentirnos satisfechos con esta sentencia, que es lo que al final se busca y se procura, después de haber pasado el duelo, pues tener ser reconfortados de alguna forma con ese equilibrio, ¿no? Claro. Y no lo tiene, claro, ni la tiene la para familia. cerrar el duelo es necesario dar con ni lo el tiene la paradero del familia, cuerpo de la joven. ni lo tiene la sociedad. Nadie. Yo creo que afecta además a todos los ámbitos, ¿verdad?, de la sociedad andaluza, Rafael. Indudablemente es una cuestión que el caso de Marta del Castillo, yo creo que no hay nadie a quien no le haya podido llegar humanamente al fondo del alma, ¿no? Y hombre, ciertamente era un caso complejo, ¿no? Y aunque yo no sea jurista, llevamos muchos años y por mi profesión en concreto hemos visto muchas cuestiones en casos complejos, casos complicados, pero este ha sido totalmente escabroso. Ha llegado a la sociedad de una manera como han llegado otros casos también de menores, pero que realmente las pruebas han sido complicadas y el sumario es muy complejo. Una sentencia con 141 hojas, 141 folios, ya es para calentarse la cabeza a los jueces. Y normalmente no llega a contentar, si se puede decir en ese término, a nadie, porque se esperaba algo más, pero la justicia es un sistema garantista en España y lamentablemente no siempre va a dar cobertura a todos. Fijaos que si nosotros estamos indignados, no entendemos absolutamente nada de lo que ha pasado, estamos dolidos, ¿cómo se puede encontrar una familia? ¿Cómo se puede encontrar esa madre, ese padre? Antonio del Castillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio, ¿cómo estáis? Bueno, pues todavía digiriendo lo que pone la sentencia. Oye, ¿cuándo se enterasteis? ¿En qué momento? ¿Dónde estabais? ¿Con quién estabais? Bueno, pues estábamos en casa porque ya nos habían avisado de que la sentencia iba a salir el viernes a las 12 de la mañana, entonces estábamos a la espera. ¿Tu primera reacción al enterarte? Bueno, pues mi primera indignación al enterarme, pues te la puedes imaginar, ¿no? Yo no me lo creía ni me lo podía creer. Mi mujer se echó las manos a la cara, se puso a llorar y no paró hasta 2 o 3 horas después. Y la mía pues era como un león por la casa encerrado. La primera acción que hicisteis después de ese momento que estamos visualizando ahora de desesperación, ¿qué es lo que os planteasteis? ¿Qué dijisteis? Pues realmente decir es que ya nos imaginábamos una cosa parecida, no tan fuerte pero parecida, porque pensábamos que se iban a ir de rosita, pero por eso de que en menos de 2 años no entran en la cárcel. Entonces lo que estábamos era asumiendo eso, pero claro, cuando han salido tan de rosita, pues no podíamos creer. Antonio, estamos en el programa, como tú bien sabes, porque has estado aquí. Sí. Y bueno, quieren hacerte algunas preguntas. Sí. Antonio, buenas noches. Soy Juan Carlos Jiménez Laz. Primero, agradecerte que estés con nosotros otra vez. Muchas gracias. Y enviarte nuestra solidaridad. Gracias. Es lo que podemos hacer en este momento y yo creo que todas las personas de bien de Andalucía te la mandan con nosotros. Pues muchísimas gracias. ¿Tienes la sensación, si me permites la pregunta, de que ha habido como 2 juicios distintos? Sí. La sensación no, es que ha habido dos juicios distintos. Por eso ya se planteó la cuestión de inconstitucionalidad, en el primer juicio y en el segundo juicio.
Y bueno, esto lo tenemos recurrido y irá al Constitucional y ya veremos allí qué es lo que ocurre. Sí, perdón. No, continúa. Sí, Antonio, quería preguntarte también, este caso que tan directamente os ha afectado, como no puede ser de otra forma, a vosotros y que os genera pues esta sensación de insatisfacción, por decirlo amablemente, y supongo que de indignación, creo que has usado esas palabras tú en algún momento. Sí. ¿Tú consideras que ha generado alarma social también en la sociedad andaluza? Pues sí, alarma social ya la hay, porque nada más tenemos que ver las redes sociales para darnos cuenta de lo que está pasando. Y la indignación que nos genera es el sentimiento de injusticia y de no tener justicia que tenemos en este país. Sobre todo cuando conoces lo que hay en el sumario, conoces todas las pruebas, conoces los movimientos de cada uno y bueno, eso se ve reflejado de distintas maneras en la sentencia. Antonio del Castillo, buenas noches, soy Andrés Muriel. Buenas noches. Le mando desde aquí un abrazo, porque, en fin, para mostrar también pues el cariño, ¿no?, de todos, que creo que es lo menos que podemos expresar en este momento. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, Antonio, si llega el caso al Tribunal Supremo, cuando llega al Tribunal Supremo, ¿qué espera que se pueda producir? Si espera que haya nuevas pruebas que puedan reabrir el caso con una cierta garantía. ¿Qué es lo que espera realmente? Pues mire usted, yo sinceramente lo que espero que si no lo tienen claro, reabran el caso y se abra una instrucción nueva. Realmente, si no lo tienen claro. Porque para poner algo incoherente, incomprensible, como lo que ha pasado esta vez, más vale que nadie se moje de una manera para querer solucionar un problema que no puede. Y luego, en segundo lugar, si me permite, ha denunciado también públicamente determinadas presiones y presiones políticas que han podido afectar a los jueces encargados de dictar esta sentencia. ¿Puede acotar esta denuncia? ¿Qué presiones exactamente? ¿O se le puede poner incluso nombre y apellidos a estas presiones? Yo no quiero hablar de presiones, pero lo que muchas veces hemos pensado nosotros, sobre todo al enterarnos de que uno de los imputados pues tenía a familia a cargos políticos, siempre hemos pensado, pruebas no tenemos y no vamos a acusar a nadie, porque no se puede acusar a nadie sin pruebas, pero sabemos que uno de los acusados, la familia, es un alto cargo político e incluso tiene un tío juez en la audiencia. Le vuelvo a repetir que ni acuso ni tenemos prueba de nada, pero es un solo pensamiento nuestro y ahora cada cual que haga sus conclusiones. Se refiere a María García, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a la novia del hermano de Carcaño, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya lo hablamos aquí incluso en el programa. Pero ya le vuelvo a repetir que como esas cosas ni tenemos prueba, no se puede acusar a nadie, de nada. Solamente hacer conclusiones cada uno libremente las que quiera. Antonio, vamos a ver. Yo desde aquí te ofrezco, en nombre de todos, te ofrecemos este programa, este canal, esta cadena, para lo que quieras. Estás invitado a que vengas, por favor, cuando a ti te venga bien, cuando tengas un momento y cuando tengas fuerzas. Venga, muchas gracias. ¿Vale? Da un beso muy fuerte a tu mujer, a tu suegro, a toda la familia. Un abrazo muy fuerte para todos, de verdad, Antonio. Gracias por ponerte al teléfono. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Antonio del Castillo, que ojalá pueda hablar aquí con nosotros más. Estuvo aquí y efectivamente en aquel programa especial, porque fue un programa especial, creo que el único que hemos hecho dedicado completamente a un tema. El tema yo creo que se lo merece, como se viene demostrando además. Y ya se barruntaba, se preveía la posibilidad de que efectivamente la sentencia no fuera, por un lado, satisfactoria en el sentido de dar la sensación de que realmente se condenaba y se castigaba a los culpables, sino que parecía que podría haber otro tipo de salidas, y también ya en aquel momento empezábamos a hablar de las relaciones, pueden ser casuales
o pueden ser causales. Yo no estoy diciendo, igual que dice Antonio con muy buen criterio, que no se puede culpar a nadie ni acusar a nadie de algo que no hay prueba, pero sí había una cierta sensación de favoritismo en el desarrollo de aquella causa con respecto a algunas personas, porque concretamente la persona que citaba Andrés hace un minuto, que era la novia del hermano de Carcaño, si mal no recuerdo. En este caso su madre pues tiene efectivamente tiene un cargo en la alto Diputación. cargo. Ayer lo dijo Antonio Barreda, está ligada al PSOE, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, pues efectivamente hay que recordar que es la única persona que, siendo imputada, y esto es un hecho, por tanto, al ser un hecho no es discutible, es opinable lo que ese hecho represente, eso es lo que es opinable, pero el hecho es que, siendo la única persona imputada, no ha ido a la cárcel. Es correcto, ¿no? Bueno, imputados estaban el resto también. También. El resto también estaban imputados, pero de todas formas, Juan Carlos, yo no creo que sí, que las posibles relaciones, y más si uno dispone pues de ciertas relaciones, pues pueden influir más o menos, pero yo no creo que haya sido... extremo, ¿no? Claro, no creo que haya sido la causa fundamental. Lo que sí creo, y además lo comentaba y se comentaba en este programa ayer, pues que la investigación policial ha dejado una serie de vías de agua y una serie de incógnitas que no se han resuelto. La principal es que ni siquiera 3 años después, que se van a cumplir, fíjate que estamos en víspera de que se cumple el 24 de enero la desaparición de Marta del Castillo, y 3 años después no se sabe ni se ha encontrado el cuerpo, que era fundamental para que la pena que hubieran tenido tanto el principal y el asesino confeso, Miguel Carcaño, como el resto de imputados, hubiera sido otra muy diferente. Y luego es que incluso en la sentencia se deja abierto que hay una tercera persona que tuvo que ayudar a la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo, pero es una interrogación que está abierta, que está en el aire. No se sabe quién es esa tercera persona. Entonces, se pone la mirilla fundamentalmente sobre los jueces, pero yo creo que también hay que ponerla en la investigación policial, y que la investigación, los jueces han tenido que dictar sentencia en función de las pruebas que tenían previamente. Entonces hay que juzgar, y en este caso se ha juzgado también sobre lo probatorio, sobre las pruebas que había. Entonces la verdad que los jueces han estado en una coyuntura y una tesitura, una situación bastante complicada, y eso también hay que distinguir las dos cosas. No se puede apuntar solamente a los jueces sin tener en cuenta cómo ha sido previamente la investigación policial. Así es cierto que la sentencia justicia no ha hecho, pero es que además que yo estoy convencido que para la familia de Marta del Castillo, fuera el resultado de la sentencia, no iba a paliar el daño que se ha ocasionado, ¿no? Daño además incrementado por las circunstancias particulares del caso y de la sensación de impunidad que ha tenido el caso para la sociedad andaluza y para la sociedad española, ¿no? Porque prácticamente el resultado de la sentencia es que, como no hay pruebas incriminatorias, pues prácticamente no ha ocurrido nada, ¿no? Yo espero todavía que, coincido ahí con Antonio del Castillo, de que se esclarezca el asunto, que aparezca Marta, que haya esas pruebas que puedan reabrir el caso sin hacer más daño a la familia, porque demasiado daño ha pasado ya. Y la ley de enjuiciamiento criminal permite esa reapertura del caso en el caso de que existan esas pruebas sustanciales, ¿no? Claro, tenemos también el principio de presunción de inocencia, que es el que ha primado en la sentencia, y que los que somos juristas pues sabemos que tiene, en ese caso pues podemos decir que ha sido muy escrupulosa la sentencia que se ha dictado, pero también en el caso y las circunstancias particulares, y una vez que salgan pruebas concluyentes, pues que no se cierre el caso como tal y que no se diga que por el principio de non bis in idem, es decir, de no poder juzgar por segunda ocasión este caso, pues no se quede esto de manera impune. Yo sí, la verdad es que todo el respeto, toda la solidaridad a la familia, sobre todo por la educación que ha tenido siempre esta familia. Cuando el civismo que han mostrado. Exactamente, pues a mí me ha sorprendido desde el primer momento la actitud de la familia, el respeto y como digo, y la educación que siempre ha tenido para el tema, ¿no? Por eso esta familia se merece que se haga justicia, pero desgraciadamente, por mucha pena, por mucho que se condena a los culpables de este terrible asesinato, no se le va a paliar el daño. Un comentario más pedestre podría ser que vamos a ver, estos jóvenes, por decirlo de algún modo, ¿no? Estos individuos, estos tipos
que han estado. Uno de ellos ya es culpable, está condenado a 20 años, como es Carcaño, pero bueno, el resto, en algún momento de su vida, la conciencia no tiene caducidad, quiero decir. Tiene que haber algún movimiento. Yo me quedo con una frase tuya, Miguel Ángel. O lo que pueda pasar en el Supremo. Tú te conoces el paño, eres jurista y te conoces el paño mejor que yo, pero en el Supremo a ver lo que puede pasar también, porque igual el Supremo puede detectar alguna prueba que pueda inducir a un delito de encubrimiento por parte de los otros 3 encausados. Incluso en el Supremo también se puede producir otro, digamos, consecuencia adversa, y es que a Carcaño, a ver si al final va a ser condenado por homicidio en el Supremo y no por asesinato, porque la declaración a la que se ha acogido en este caso para este fallo judicial es una declaración que parece un traje a medida para un delito de homicidio y no de asesinato, que es la del cenicero, que no es otra de las versiones de las 6. Al menos 6 versiones creo que son. Sí, las de forma sorpresiva y tal, ¿no? Claro, que parece una ¿Qué diferencia hay entre una condena y otra? Una coartada de libro. Básicamente 5 años. Sí. Básicamente 5 años. Es que parece una versión perfectamente estudiada para que te condenen por homicidio y no por asesinato. Y era además lo que se temía el padre de Por eso me refería que el daño puede ser todavía peor. Claro, por eso digo que, oye, cuidado con lo que pueda pasar en el Supremo. Es evidente que las dos partes después de esta sentencia van a recurrir. Las dos partes, y van a recurrir y efectivamente tienen vías tanto unas como otras para recurrir, o sea, desde el punto de vista jurídico, porque además el tema es complejo por distintas razones, ¿no? Y además porque deja las suficientes lagunas esta sentencia de 141 folios en la que se dedica la mayor parte a autojustificar la sentencia, porque claro, la sentencia hace mucho hincapié en la presunción de inocencia, efectivamente. A sabiendas, a priori sabe que no va a satisfacer en absoluto. Entonces, precisamente por eso, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que como muy bien dice Andrés, y además recordarás que también lo comentaba yo ayer precisamente, es que esto, al final, esta última sentencia, esta sentencia concreta de la que estamos hablando, es también consecuencia de una cadena anterior. La cadena anterior, que empieza con la investigación policial, evidentemente fallida. Evidentemente no hay prácticamente casi de nada, a pesar de que decían que estaban todas las pruebas y que tenía todo súper investigado, que recordaréis, que se decía en aquel momento eso. Después ha habido una instrucción del primer juez de instrucción, también claramente fallido, puesto que han llegado con pocas causas probatorias, y después ha habido también calificaciones de la Fiscalía erróneas. Es decir, o sea, también ha habido una larga cadena. No solamente podemos sentirnos insatisfechos con la sentencia, sino con lo que ha sido todo el proceso, todo este largo proceso. Eso que no se ha escatimado en medios técnicos, ni en medios humanos, ni en medios... por eso digo que no va unido linealmente una cosa con la otra. También he escuchado por ahí que tal vez el fiscal no había iniciado el proceso de una forma... Bueno, no sé. Se había ido por una línea que al final no ha sido la correcta. Eso es lo que la calificación. Sí. Está claro, yo comparto con todos vosotros lo que estamos diciendo, creo que es el sentir público, ¿no?, de todo el mundo, y además, como decía al principio, la esperanza de una sentencia condenatoria de más gente de la que estamos implicadas, pero bueno, indudablemente, como decís antes, el hecho de juzgar se basa en el sistema probatorio en España, y lamentablemente el sistema probatorio tiene que ser suficientemente claro como para destituir ese principio de la presunción de inocencia. Esta sentencia es una sentencia que ha innovado, en el sentido de inculpar sobre una declaración cuando no está el cuerpo del delito. Por tanto, yo tengo mi temor en ese recurso del Supremo, porque puede traer unas consecuencias indudablemente negativas por la defensa del acusado, del imputado, en este caso del ya condenado, aunque todavía no es firme, indudablemente se va a volcar ahí, ¿no? Y lamentablemente no se va a hacer justicia con un asesinato nunca, nunca. Siempre vamos a esperar que una sentencia con esta barrabasada, que no tiene otra calificación, que ha sucedido, sea mucho más tajante, pero el sistema que tenemos es el sistema que existe y no puede ser otro. El juez... Yo no creo que sea un caramelo para nadie una actuación de este tipo. Y sobre todo, indudablemente, comparto que el iter criminis
no se ha podido demostrar, que el camino del delito, ¿no?, que se dice en derecho, no se ha podido demostrar con suficiencia en todos los aspectos que se habían determinado. Yo no sé a quién culpar en ese fallo, no me atrevería a culpar a nadie ni creo que tenga capacidad para hacerlo, pero sí es cierto que es uno de los casos que nos ha dejado mayor mal sabor de boca. Hombre, de todos los que hemos visto juzgar en España, ¿no? Oye, ¿qué conciencia más oscura tiene que tener alguien para ocultar algo que él sabe que le perjudica, pero que él sabe, ¿me entiendes? Por principio es algo siniestro, matar a alguien la sangre fría. Pero hay gente que hasta confiesa que es lo normal. No, y además, y algunos jueces comentan que te beneficies eso. de... No, lo que comenta además es que les llama la atención cómo después de todo este tiempo y no ha habido ningún momento de que se haya... Flaqueza. Claro, de flaqueza y que al final ya haya... No, es que se han mantenido y yo creo que todo está hecho dentro de una estrategia perfectamente tiene que haber diseñada técnicas, para a mí nadie me quita, pero aún que tiene que haber técnicas así, eso legales, de verdad, tiene que haber técnicas legales, quiero decir, en ningún momento he hablado ni de tortura, ni de amenazas, legales para hacer cantar vulgarmente a alguien. Y tiene que haber una reforma también legal, hombre, lo que cruzar, no... Sí, el careo es básicamente una técnica para conocer, efectivamente, conocer dónde está la verdad. Pero un careo, hay técnica, evidentemente. Asistimos a un careo de que fue no sé si fue de 3 minutos o de 5 minutos, pero que estamos hablando... Ese fue el careo que hemos visto, ¿no? Además, 2 años y 10 meses después de todos los hechos. Este caso tiene una particularidad, es que el juicio lo hemos visto prácticamente retransmitido al minuto y los medios lo han podido seguir al minuto, en parte además porque yo creo que los propios jueces eran conscientes de que teniendo tan pocas pruebas como tenían, pues aquí el fallo iba a ser bastante complicado. Entonces todos los ciudadanos pueden sacar su conclusión de las pocas pruebas que habían. Estos tipos no son los reyes de Lampa. Si me permite, gente muy joven. Una postilla, por lo que comentábamos antes de este, que lógicamente se tienen que basar los jueces, ¿no?, en un sistema probatorio. Claro que sí, lo que pasa es que lo que tiene que haber son pruebas contundentes y para eso previamente se ha tenido que hacer una labor de otra forma, de luego muy diferente. Porque no se puede caer con el caso estoy acordando del caso de Dolores Vázquez, ¿no?, que entró en la cárcel, fue doblemente condenada por la opinión pública y por los tribunales y luego se demostró que Dolores Vázquez no participó en el asesinato de Batnikov, ¿no? Entonces también con eso hay que tener bastante Lo dejamos cuidado. ahí, la invitación está abierta, ojalá en los próximos días Antonio del Castillo pueda estar aquí con nosotros en el plató. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, no os mováis.